Olga Sánchez Cordero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en Política Social y Administración por la University College of Swansea de la Gran Bretaña. Hoy forma parte del gabinete propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Ella sería la secretaria de Gobernación si él llega a la presidencia de la República. Fue secretaria de Asuntos Escolares y directora del Seminario de Sociología General y Jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM. En 1993 se convirtió en magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en 1995 fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupó del 1 de febrero del 95 hasta el 30 de noviembre del 2015. Olga Sánchez Cordero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Olga, después de tu trayectoria en el tema judicial, en la Suprema Corte, en todo este ámbito, ¿qué fue lo que hiciste? Mira, después de que dejé la corte, yo tenía licencia como notaria y regresé a mi notaría. Pero el jefe de gobierno, entonces Miguel Ángel Mancera, me llamó para invitarme como constituyente en la primera constitución de la Ciudad de México. Y pues para mí fue un verdadero honor participar en esta asamblea constituyente. Entonces, realmente no he tenido mucho espacio, que digamos, de descanso. Han sido meses, yo diría ya 2 años y meses, muy intensos. Primero, desde luego, por la Asamblea Constituyente, que fue maravilloso el ejercicio. Fue un evento que marcó mi vida en muchos aspectos, porque yo nunca había sido legisladora. Y entonces el hecho de que muchas fracciones parlamentarias inclusive tuvieran en mi persona a un puente para analizar las diversas normas, pues a mí me agradó muchísimo y aparte construimos una gran constitución para la Ciudad de México. ¿Te parece que finalmente el texto es un texto que se puede trasladar a la realidad? Me parece que es uno de los textos de mayor avanzada en el mundo entero en las constituciones que yo conozco. Me parece que, si bien es cierto, hay derechos sociales aquí muy claros y muy específicos que van a traer como consecuencia políticas públicas muy interesantes. Desde luego, como siempre, los los derechos de desarrollo cultural y económico y social, pues siempre tienen un costo realmente pecuniario, un costo para el Estado. Pero pues hay que ir avanzando en esto, mi querido Ezra. Nuestra Constitución de 17 fue la primera constitución en el mundo que consagrara los derechos sociales, antes siquiera que la de Weimar en Alemania. Entonces, yo creo que el hecho de que estén consagrados en esta Constitución estos derechos sociales, pues yo creo que es un gran avance para los que vivimos en esta ciudad. Ahora, esta invitación de Miguel Ángel Mancera te ubica dentro de un grupo, el grupo que ve en esta visión que muchos llaman progresista de la realidad, y de repente se da este salto hacia la invitación, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo decides dejar un grupo e incorporarte a una visión que pues es distinta, por lo menos, de la forma de ver la sociedad y la apuesta política del país? Mira, yo creo que no es una visión distinta, cuando menos yo me he autoadscrito siempre de izquierda y liberal. Siempre ha sido mi autoadscripción. En ese sentido, cuando se hizo el frente, yo de verdad no iba a comulgar con un frente compuesto por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Yo, como lo viví en la Constituyente, hubo temas para mí irreductibles, pues que no compartía el PAN, desde luego, y que votó en contra. Y yo te puedo decir que votó en contra de muerte digna,
por ejemplo, que es uno de mis irreductibles. Yo te puedo decir que querían consagrar el derecho a la vida en términos absolutos para volver a penalizar el aborto en la Ciudad de México. También es uno de mis irreductibles. Y así, y te quiero decir otra cosa, votaron en contra, tanto PRI como PAN, en contra de la renta básica universal, que traía precisamente la Constitución, el proyecto que mandó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente. Y posteriormente yo llevé a la Constituyente un puente intermedio, pero que era muy importante para no dejar fuera renta básica universal, que ahora lo trae pues, precisamente Anaya, ¿no? Pero que votaron en contra, y sí lo quiero dejar muy claro, lo votaron en contra tanto PRI como PAN. La renta básica universal no pasó en la Asamblea Constituyente. Y entonces yo llevé un concepto que se había construido en la primera sala, del derecho al mínimo vital. Entonces no quedó renta básica universal, pero quedó derecho mínimo, al derecho mínimo vital, como un derecho humano. Y es lo mínimo que puede tener un ser humano para tener una vida digna, para ser un ser humano, para considerarse tal. Y el Estado debe de proveer ese mínimo vital para que el ser humano pueda después de ese mínimo vital poder desarrollarse en una vida digna. Ahora, dime, ¿la Acción Nacional te parecía inaceptable entrar en una alianza? ¿Encuentro Social te parece...? Bueno, primero cuando yo entré cuando yo platiqué con Andrés Manuel, las primeras veces que yo platiqué, tanto en una ocasión para ir al Senado de la República, porque fue mi opción, después de haber sido constituyente, me encantó ser legislador, así me encantó ser legislador. No tienes idea, estaba yo siempre revisando la constitucionalidad de las leyes, y ahora habría sido yo la creadora, claro. Se crea la ley, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento con Andrés Manuel fue única y exclusivamente para ser senadora de la República, ya no por el Frente, obviamente ya no iba yo a poder participar en el Frente, entonces mi plataforma iba a ser Morena, y Andrés Manuel y yo platicamos sobre el artículo 101 constitucional y el 55 en relación a mi retiro y los 2 años. Y me dijo, yo comparto su interpretación constitucional, ministra. Y me dijo que sí, que me dijo cosas realmente interesantes para mí, y además un honor para mí que me lo haya dicho. Me dijo, usted le da mucho al movimiento, ministra, mucho al movimiento. Pues se lo agradezco. Fue una cuestión muy, muy amable por parte de él, ¿no? Y ya después yo me retiré de esta conversación, y como a las 2 semanas me volvió a llamar y me dijo que iban a anunciar su gabinete dentro de su pre-campaña, inclusive, todavía no era candidato, iba a anunciar su gabinete y que me invitaba como secretaria de Gobernación. Esta fue la segunda conversación que yo tuve con él, y fue una conversación muy larga, de lo que él esperaba de una secretaria de Gobernación. Algo que me dijo, y que pues también para mí fue un honor, es que sería yo en su caso sería yo la primera secretaria de Gobernación mujer, que ningún otro presidente de la República en la historia de este país habría considerado una mujer para ser la responsable de la política interior del país. Estamos platicando con Olga Sánchez Cordero aquí en Línea Directa. Olga Sánchez Cordero, para una liberal como tú, no debe ser cómodo estar junto con los señores de Encuentro Social. Fíjate que, como te decía yo, esto fue después de que yo y que habría yo platicado con Andrés Manuel. Yo te quiero decir algo. Efectivamente los traté en la Constituyente, y por supuesto tampoco compartían mis irreductibles. Claro. Yo los llamo mis irreductibles porque son los que he defendido toda mi vida, desde que yo era muy joven. Claro. Pero fíjate que leí un libro de Hirschman en donde él dijo que criticaba muchísimo a la derecha, porque es izquierda, obviamente, y que se dio cuenta que su crítica a la derecha era tan fundamentalista como la crítica que podrían hacer los de derecha hacia su pensamiento de izquierda.
y que lo que tenía que hacer era avanzar en un entendimiento al otro importante y en una inclusión, que si él de verdad se autoadscribía de izquierda, era porque era inclusivo. Y eso es una de las grandes cuestiones de la izquierda, ser incluyente. Y por supuesto, yo no puedo dejar de decir que si bien no comparto muchas de los postulados que ellos sostienen, también te puedo decir que si yo quiero ser una persona universal, de derechos universales, pues yo tengo que aceptar que otras gentes piensen diferente. Ahora, en esta postura, en este ofrecimiento de parte de Andrés Manuel con respecto a la Secretaría de Gobernación, ¿qué es lo que tú vislumbras? ¿Una Secretaría de Gobernación distinta a lo que ahora ha sido? Por supuesto que sí. ¿Qué es? En otros lados se llama Ministerio del Interior. ¿De qué manera lo vislumbras? Mira, en primerísimo lugar, y es más, lo acaba de decir Anaya, pero nosotros ya lo habíamos dicho hace tiempo, de verdad, todo lo que van diciendo, ya lo había dicho Andrés Manuel hace tiempo. Acaba de decir Anaya que iba a separar de la Secretaría de Gobernación, él lo llama la Secretaría de Seguridad Social o Seguridad, tiene un nombre, la tendencia mundial es seguridad humana, ¿no? Porque es lo que protege la seguridad humana, la seguridad de las personas. Desde luego, el tema de la seguridad ya no quedará en la Secretaría de Gobernación, ya será una secretaría separada, lo cual le permite a la Secretaría tener mucho más política que seguridad, o sea, ya no va a tener la seguridad, hacer más política. Yo, por ejemplo, no comparto que en este sexenio realmente el que cabildeaba permanentemente las leyes y en la Corte también era el consejero jurídico. O sea, el consejero jurídico, ya prácticamente me dijeron muchos senadores y diputados que tenía casi su lugar, su cama ahí, porque dormía en la cámara, ¿no? Obviamente era su chamba y obviamente cabildeaba las iniciativas del señor presidente. Yo quiero que el cabildeo de las iniciativas nuevamente y la política y la relación con el Congreso Federal, con los congresos estatales, ¿sí? No se diga con los gobernadores, que sí hubo obviamente una relación en este sexenio muy intensa con ellos, pero no solamente con los gobernadores. Nadie piensa, por ejemplo, Esra, en tener una relación con los poderes judiciales de los estados. Nadie, ni siquiera los voltean a ver. A mí me encantaría retomar estas relaciones políticas también con los congresos estatales y, por supuesto, con los poderes judiciales, que al final del día el Poder Judicial es el que va a dictar en una sentencia la última palabra en un conflicto y en un tema determinado. Olga, los gobernadores han sido para muchos un verdadero lastre en este país por su concentración de poder, su falta de transparencia. Han sido para la federación más un problema que una solución para muchos de los desafíos que se plantean. ¿Qué hacer con los gobernadores? Mira, todo lo que acabas de decir es una opinión no solamente tuya, una opinión muy generalizada dentro de la población. En primer lugar, el respeto irrestricto a los estados y a las entidades federativas que lo consagra nuestra Constitución en el artículo 116 constitucional. El respeto a su autonomía, a su soberanía de Estado, eso no podría ser de otra manera. Sin embargo, sí, un diálogo permanente, un diálogo constante, y ciertamente una manifestación, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Gobernación, manifestación, no intromisión, que quede muy claro, pero sí una manifestación a cualquiera de estos gobernadores, decirles, a ver, una cosa es que usted sea autónomo, que tenga la soberanía, su entidad federativa, y otra cosa muy distinta, es un comportamiento que a nada bueno le lleva a la federación o a su propio estado. Yo creo que un diálogo permanente podría resultar interesante, ¿no?
Por otra parte, pues, gran parte de sus presupuestos son participaciones federales. Gran parte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una federalización impositiva y de recursos, que ese es otro de los grandes temas en materia de federalismo, de los grandes temas en materia de federalismo, porque ahí está la federación siempre, ¿sí? Obviamente con las participaciones federales, haciendo las transferencias de recursos. Entonces, a ver, ¿qué haces con las transferencias de recursos federales? Esto obviamente es un tema de la Auditoría Superior de la Federación, pero también el secretario de Gobernación podría hablar con el auditor superior y decirle, a ver, tiempo real, auditorías en tiempo real de gobernadores. Ahí estaría la clave. ¿Por qué? Porque son transferencias federales y no nos estaríamos metiendo en su soberanía, porque al final del día, estos son dineros y recursos de la propia federación. Estamos platicando con Olga Sánchez Cordero aquí en Línea Directa. Olga Sánchez Cordero, cuando se habla de la figura de López Obrador, se habla de alguien que pretende, dicen, concentrar otra vez el poder en la figura presidencial. Hablabas tú de hablar con los estados, con el auditor, etcétera. La figura de Andrés Manuel es demasiado fuerte y sus críticos dicen trata de reconstruir un modelo de presidencialismo absoluto. Yo creo que no. Yo creo que están muy equivocados sus críticos. Las pláticas que yo he tenido con él han sido pláticas muy interesantes sobre el respeto al auditor superior, por supuesto. ¿No? Yo cuando te decía del auditor, te decía de un diálogo con el auditor, de ninguna manera más que un diálogo con él, que ojalá lo tuviera más estrechamente. No creo que en ese sexenio se haya dado, por ejemplo, un diálogo con el auditor como yo lo pretendo hacer, precisamente por el tema de la corrupción, pero nada más lejano de eso. Si yo te platicara una anécdota y lo pudiéramos conversar de cuando me invita a ser secretaria de Gobernación, lo que él y yo platicamos, es otra la visión que pudieras tener inclusive de él. Cuando yo platiqué con él en esta nueva invitación, lo primero que le platicamos fue, a ver, don Andrés, ¿qué va a pasar con aquellas personas o aquellos funcionarios cuya conducta cuando menos es cuestionable? Acuérdate que yo fui juez muchos años y yo no puedo decir quién o no es un delincuente, yo solamente cuestiono alguna conducta, ¿no? Y él me dijo, usted tiene la respuesta, ministra. Yo le dije, pues claro que yo la tengo. Y la respuesta es que no es una situación del presidente de la República, no es una atribución ni le compete al presidente. Le compete a una fiscalía autónoma la investigación y al final del día le compete al Poder Judicial una decisión en una resolución jurisdiccional. Y me dijo, esto es precisamente el Estado de Derecho y lo que yo quiero hacer, el respeto irrestricto tanto al Poder Judicial como la Fiscalía, que debe ser autónoma en la investigación. Por eso es que cuando le preguntan a Andrés que si va a enjuiciar al presidente, que si va... Por supuesto que no le toca a un presidente, le toca a un fiscal y a los tribunales finalmente decidir la situación jurídica de alguien que ha infringido la ley, no a un presidente. A un presidente tiene atribuciones muy diferentes. ¿Podría ser un denunciante? Sí, podría denunciar un hecho ilícito, pero siempre ante una instancia investigadora autónoma. Entonces, yo creo que contrario a lo que dicen, Andrés Manuel y yo en la conversación, cuando he tenido conversaciones con él, de verdad hay un respeto irrestricto a las instituciones y a los diversos ámbitos competenciales del Estado mexicano. ¿Es un Andrés Manuel López Obrador diferente al de las otras ocasiones en las que compitió o es el mismo? Yo creo que todos somos diferentes, Ezra, conforme va pasando el tiempo. Las experiencias, la madurez en muchos casos y los golpes en otros, las caídas, nos hacen más fuertes, nos hacen diferentes. Yo creo que yo no soy la misma que cuando entré a la Corte, por ejemplo, 20 años de estarme
fogueando todos los días con situaciones bien complicadas y con casos muy difíciles. Soy otra persona, o sea, no puedo decirte que soy la misma que hace 21 años o 22 o 23 años. Pero tienes tus inalterables, Tengo tus mis irreductibles, yo los llamo irreductibles. Sí, bueno, desde que yo era joven, luchaba por las libertades. O sea, fui del 68 que estuve en el movimiento, por supuesto, pero no soy la misma joven de 18 años que luchaba en el movimiento del 68. ¿Te sientes cómoda con la gente que está alrededor de Andrés Manuel en Morena? Hay grupos, a veces dicen demasiado radicales, que para muchos le generan temor frente a lo que pueda generar. Mira, si nosotros queremos una sociedad incluyente, yo creo que está representada en Morena, de verdad. No es como un PRI del antaño que tenía a todos juntos. No, bueno, el PRI, además, a ver, tenía todos, ¿no? el PRI hizo su fortaleza en gran parte a través del corporativismo. Aquí no. Aquí no. ¿Dónde está el corporativismo? Es más, en alguna cena, un presidente que ya falleció me dijo que cómo era posible la resolución de la Corte sobre la libertad sindical. ¿Te acuerdas? Y el voto secreto, ¿sí? Que por cierto, ahora en esta ley nueva que están ahorita discutiendo en el Congreso, quieren regresar a que no sea voto secreto, cuando ya la Corte lo dijo, cuando ya la Constitución inclusive se reformó para eso. Pero se hizo a base del corporativismo, Nada más lejano del corporativismo que lo que es Morena. Nada más lejano del corporativismo de lo que es Morena. Entonces, no podríamos hablar de un nuevo PRI. Andrés Manuel fue priista, sí, fue priista, claro que sí fue priista. Y me han platicado anécdotas de Andrés Manuel como priista interesantísimas. Por ejemplo, cuando fue delegado en su tierra natal, en Tabasco, que preguntaron por el delegado. En ese tiempo no era Sede Sol, pero una secretaría similar, no la recuerdo, y que sí está con la gente en el campo. Entonces fue el secretario a verlo y Andrés Manuel estaba con los campesinos también, con el lodo hasta la rodilla. O sea, este tipo de cosas nadie las conoce, pero así es Andrés. Es un líder carismático. Es un líder social. Es un líder social. A ver, yo te diría, para mí, Andrés Manuel es un fenómeno social. Así te lo pongo. Olga Sánchez Cordero, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme invitado y cuantas veces me invites estaré yo aquí. Gracias. Fue Olga Sánchez Cordero, aquí en Línea Directa.